A mí me recuerda mucho el libro de Éxodo, y si lo lees vienen muchos otros ejemplos, pero creo que los libros que yo más he leído en mi vida ha sido el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Pero a mí me recuerda en el libro de Éxodo que 40 años pasaron los israelitas en el desierto, y dice la palabra de Dios al final, cuando Dios mandó a los 12 espías, bueno, Moisés mandó a los espías y regresaron, y solo hubo 2 que estaban dispuestos a ir a poseer la tierra. Y después Dios se enojó y les dijo que ellos no entrarían a la tierra, de manera que vemos una incredulidad, que vemos que durante 40 años la mayor cantidad de la porción de la gente que había no entró a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mencionar? Que para el cristiano, para el ser humano, es muy difícil a veces el poder cambiar, de manera que debemos estar moldeándonos día a día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dicho lo siguiente, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 12, y vamos a ver esta mañana hasta el capítulo número 8, versículo número 8. Romanos capítulo 12 al versículo número 8, del 1 al 8. La semana pasada veíamos los 2 primeros versículos. Ayer estaba terminando yo mi sermón para este día, y yo le decía a mi esposa que quería ver todo el capítulo. Normalmente a veces quiero ver mayor porción de la palabra de Dios. Sin embargo, a veces mientras estás viendo, y a veces pues, estás leyendo otros libros, encuentras relaciones y se te va haciendo más amplio el tema, de manera que no pude abarcar todo el capítulo este día. Vi que cuando me di cuenta yo llevaba demasiadas hojas en mi libreta, de manera que nomás vamos a estar viendo hasta el versículo número 8. Vamos a leer, les voy a pedir que me sigan con sus vistas, del 1 al 8. Los 2 primeros los vimos la semana pasada, pero vamos a darle lectura para ir conectando lo de la semana pasada con lo de este domingo. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Señor y Padre Dios, gracias damos por tu palabra, gracias damos porque nos das este tiempo de estar como iglesia congregados para venir y escuchar tu palabra, Padre, y aprender de ella, Padre. En esta hora te pedimos que tú tomes cada uno de nuestros corazones, Padre, que, Señor, los pongas disposición en ella, Padre, y en mí, Señor, con palabras entendibles, Padre, palabras claras, palabras que puedan ser de bendición a mis hermanos, Padre, y que, Señor, todos salgamos bendecidos de este lugar, Padre, y a poner en obra lo que aprendamos en esta mañana, Padre. Te pedimos que tomes este tiempo, Padre, que no haya ningún contratiempo, Señor, y que seas tú quien lleve a cabo todo, para que todo esto pueda, Señor, llevarse conforme a lo planeado. Padre, nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada ya vimos 1 y 2, que también era algo amplio, pero hoy vamos a estar viendo del 3 al 8,
Y Pablo en los versículos anteriores habló acerca del sacrificio de nuestras vidas, de nuestro cuerpo. Él prácticamente estaba hablando de un sacrificio que a final de cuentas él mencionaba cómo era llevado en el Antiguo Testamento y cómo que ahora en el Nuevo Testamento es llevado, y también lo que implica el poner en servicio nuestro cuerpo, de manera que nuestro cuerpo ahora le pertenece a Dios, porque su palabra decía que nosotros fuimos comprados por precio, y ese precio fue la sangre de Jesucristo. Ahora, tu cuerpo como sacrificio, todos los miembros que se han utilizado para la gloria de Dios, todos nuestros miembros que sean utilizados para la gloria de Dios, es la manera como el cuerpo que tenemos nosotros va a venir a glorificar a nuestro Dios. Un cuerpo como sacrificio. Y él añade a este versículo un sacrificio, pero también santo, dice, santo. Entonces, aquí es cuando hablamos la semana pasada cómo es que era en el Antiguo Testamento que se elegían los sacrificios para nuestro Dios, animales perfectos, sin ningún defecto, de manera que ahora Pablo dice, pongan todos sus miembros, todo su cuerpo al servicio de Dios, pero agrega santo, dice, una manera santa. De manera que el cristiano, cuando recibe a Cristo, de manera que él es apartado para el servicio de Dios, así como lo fue el que está escribiendo esta carta, que él en una vida pasada no era el hombre quizás el cual nosotros conocemos, o conocemos después de que escribió las cartas. Él era un perseguidor de la iglesia, él lo narró en Hechos, cómo fue su conversión. Sin embargo, Dios lo cambió, y posteriormente vimos diferentes acciones que él hacía, de ser perseguidor, ahora a anunciar el evangelio de Dios. ¿Y por qué poner nuestro cuerpo al servicio de Dios para agradarlo, de una manera que nuestro cuerpo procuramos que esté al servicio de Dios, pero para agradar a Dios? Ahora, ¿por qué Él pide esto? ¿Por qué Él pide un sacrificio santo, un sacrificio agradable, que todos nuestros miembros estén a su servicio? Porque si nosotros pensamos con un poco de cordura, si nosotros pensamos de manera sensata, el Dios que dio la vida por ti merece que ahora tú le dediques tu vida. El Dios que dio su vida por ti. El Dios que vino a este mundo, que ocupó un cuerpo, que estuvo 9 meses en un vientre, y todo lo demás que ocurrió cuando Él vino a este mundo, y que pues a la postre Él dio su vida por ti, sin que tú lo pidieras. Él dio su vida por ti. Ahora, lo lógico es que ciertamente no vas a ser crucificado como él lo fue, pero ahora lo lógico es que tú te rindas ante Él. Ahora lo lógico es que tú pongas todo tu cuerpo al servicio del Dios del que estamos hablando. No te conformes, no adoptes las costumbres de este mundo. Es el versículo que sigue. De manera que Pablo nos está diciendo en el primer versículo cómo es que el poder llegar a lograr esto. ¿Cómo poder llegar a lograr esto que Pablo nos está pidiendo? Porque él más adelante va a hablar de un cuerpo, va a ilustrar todo esto en forma de un cuerpo humano. Pero ¿cómo él podrá poder lograr un funcionamiento sin que haya divisiones en un cuerpo? Bueno, él dice, no adoptes las costumbres de este mundo. No las adoptes, porque las costumbres de este mundo lo que te pueden traer es ciertamente a que voltees a ver qué es lo que hay en las sociedades: constantes divisiones, constantes contiendas y todo lo que el mundo hace. Pero Pablo dice, no adoptes esas costumbres. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu mente, por medio de la renovación del estudio constante de la palabra de Dios. Decía la semana pasada, el Dios dador de la vida es santo. El Dios dador de la vida, el Dios que nos dio la vida cuando vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, es santo. Un plus que Pablo le agrega al sacrificio. Simplemente no debe ser un sacrificio, sino que debe de ser santo ese sacrificio, para que sea agradable a nuestro Dios.
para que sea agradable a nuestro Dios. El sacrificio que nuestro Dios ofreció fue perfecto. Pueden ir y leer la palabra de Dios y usted va a encontrar que la Biblia dice que Jesucristo era perfecto en toda su manera de vivir, que Él era perfecto tal y cual lo demandaba la ley. Él era perfecto para el sacrificio por nuestros pecados. Un animal sin defecto, un ser humano, una persona, Cristo, que iba a ser crucificado sin ningún defecto, sin pecado, una vida perfecta. Era el que iba a ser sacrificado, o es el que fue sacrificado. ¿Por qué? Por nosotros se hizo pecado, dice la palabra de Dios. Pero Él no conoció pecado y por nosotros se hizo pecado. Ese es el sacrificio que hizo nuestro Dios. De manera que ahora Pablo, él está diciendo que ahora nosotros busquemos un sacrificio, busquemos emular lo que hizo a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él nos da la pauta de cómo poder llegar a hacerlo. Una vez que tú has sido transformado por medio de la palabra de Dios, tú puedes venir a servir a Dios. Una vez que tú has sido transformado, una vez que por medio de Jesucristo tú has sido declarado justo delante de Dios. Ahora lo que sigue es venir y servirle a Dios, venir y ponerte al servicio de Dios. Versículo número 3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Pablo primero, él menciona que lo que él tiene y lo que él posee y todo el conocimiento que él podría tener, dice, por la gracia que me es dada. Él primero lo que él está reconociendo es que lo que él, toda su capacidad y todo lo que él es por la gracia de Dios. No es por mérito propio, sino únicamente por la gracia de Dios. De manera que en Romanos 1:5 dice lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Él está reconociendo que él se le fue dado por gracia y el apostolado también se le fue dado por gracia, dice el versículo 5. ¿Por qué? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él está reconociendo que lo que él es y lo que le fue dado no se le fue dado por mérito propio. No se le fue dado porque él era un maestro de la ley y porque él conocía el Pentateuco y los profetas y los libros históricos y el Antiguo Testamento a cabalidad, en un estado impresionante, porque él lo memorizaba y lo sabía quizás de memoria. Pero él está diciendo, no por eso a mí me fue dado el apostolado, sino que se me fue dado por gracia. No por mi capacidad, yo fui enviado a los gentiles. Fue por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es que yo fui enviado. Romanos, ahí mismo, en el capítulo 15 de Romanos, versículos número 15 y 16, dice lo siguiente la palabra de Dios. 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia, está diciendo el apóstol Pablo nuevamente. Por la gracia. Están reconociendo este nivel quizás de humildad que él está exhibiendo. El por cual él está diciendo que lo que él es, Dios se lo ha dado por gracia, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles y ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuevamente haciendo énfasis acerca de su ministerio del apóstol Pablo. Pablo le fue dado o fue enviado a ser apóstol a los gentiles y nuevamente fue enviado por la gracia de Dios, no por lo que él tenía como ser humano. Luego este mismo versículo en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 3, dice, él sigue diciendo, primero que le fue dado por gracia lo que él es. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener.
que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Entre otras cosas, quizás nosotros diríamos que no te alces el cuello, que no seas presumido, que no seas arrogante. Algo que viene a mi mente es la carta a los Corintios. Si usted lee la carta a los Corintios, usted se va a dar cuenta cómo eran los Corintios. Dice la palabra de Dios que en los Corintios había divisiones, pero también habla que tenían dones, Pero ahí en los Corintios lo que ellos hacían, ellos estaban levantando el cuello. Ellos hacían menos a otras personas que consideraban inferiores a ellos. Incluso estaban divididos en clases sociales. Ricos, clase media, clase pobre, etc. Pero estaban divididos, había división y tenían dones. Había quienes hablaban en lengua, había profetas, etc. Tenían dones. Pero, ¿qué es lo que ellos no tenían? Lo que ellos no tenían es lo que Pablo acaba de expresarse a algún momento. Ellos no tenían esa cordura, ellos no tenían esa sensatez. De manera que ellos sí se alzaban el cuello, sí se sentían mejor que los otros, sí se sentían que quizás el ministerio que ellos estaban ejerciendo era más importante que el otro ministerio que tenía el otro hermano, que quizás que era el que hacía el aseo, el que barría o el que acomodaba las sillas. De manera que decían, el don de lenguas es el más importante. Y ellos pensaban de esta manera. Ellos daban malos usos a los dones. Principalmente el don de lenguas, que es el que acabo de mencionar. Y es el más fácil de disimular. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla acerca de este don, que no quiero ampliarlo mucho porque quizás en otra ocasión lo vamos a ver. Pero ciertamente la palabra de Dios nos dice cómo debe de ejercerse este don. Que no puedes estar hablando nada más así por hablar en lengua, sino que debe de haber un intérprete. Pero bueno, este era uno de los dones que más fácil es de disimular y el que más usaban los corintios. Para ellos lo habían hecho el don más importante. Para ellos era lo más importante este don. Pero Pablo reconoce que él necesitó de la gracia para poder escribir como él lo viene haciendo. Que él no lo hizo por mérito propio, que él no lo hizo por aprender y porque estudió mucho y quizás tenía un doctorado, porque era un rabino. No, él reconoce que él lo está haciendo o lo estuvo haciendo por la gracia de Dios. Por eso él hizo lo que hizo. Dice que piense de sí con cordura, con sensatez, con buen juicio, con una buena manera de actuar. Una buena manera de actuar. La Biblia nos habla de grandes personajes. Isaías, que decía, Señor, yo soy de labios impuros, de labios inmundos. ¿Qué nos deja ver? Su sencillez, su manera de pensar, su manera de ponerse al mismo nivel de todas las demás personas. Moisés, que dice la Biblia que él era el más manso y humilde. Jesús, que decía, aprended de mí, que soy manso y humilde, y prácticamente nos da la pauta de quién es que debemos de estar aprendiendo y de quién es el único de quien podemos aprender humildad. Que por eso dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Manso y humilde. Es un don que no tiene todas las personas. Creo que la humildad es con el que más batallan las personas o con lo que más batallamos, porque a veces sí como que se nos quiere levantar el cuello o que nos queremos sentir más que las otras personas o que los otros hermanos. Creo que la humildad es lo más difícil, pero dice Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pon tus ojos en el Señor Jesús y vas a poder aprender esa humildad. Luego dice el cómo hacerlo. En Romanos 12:2, prácticamente hablamos hace algún momento. ¿Cómo hacerlo? Transformados por medio de la renovación, nuevamente. Transformados por medio de la renovación. Es la manera en cómo tú vas a poder adquirir esa humildad. Y posteriormente vas a poder expresar y entender lo que Pablo está diciendo. Lo que soy no es por mérito, no es por estudio, es por su gracia, por la gracia de Dios. Es por eso que soy lo que soy. Piensa con cordura. Primera de Corintios
allí demos la vuelta a la página. Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo número 10, registra lo siguiente, la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo, cierra este versículo el apóstol de Pablo, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. No es porque yo me haya esforzado, porque haya ido al mejor seminario y haya tenido los mejores maestros, etcétera, puede pensar usted. O a la mejor universidad y puede ser el mejor profesionista, lo que usted piense. No, dice Pablo, por la gracia de Dios. Por eso soy lo que soy, únicamente por la gracia de Dios. ¿Y qué dice? Yo estoy consciente de esto. Yo estoy consciente de lo que yo tengo y de lo que yo soy, es porque Dios me lo ha dado. Aún en las autoridades, aún en las autoridades y en nuestras autoridades, ellos están. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que ellos estén, porque Dios los ha puesto en ese lugar. En la mañana apenas yo leía el libro de Daniel y leía acerca del rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que tenía un gran imperio, vino sobre él, se ensoberbeció, orgullo, y dijo, he edificado un gran reino. Yo lo he edificado. De manera que a la postre, la historia dice cómo es que Dios hizo ver a Nabucodonosor que Dios era quien ponía y quien quitaba. De manera que dice que él anduvo con las bestias, que él comió como las bestias, y que el rocío, él se mojó. Que es lo que menciona en Daniel. De manera que Dios es quien pone aún hasta las autoridades. De manera que no tenemos el por qué enorgullecernos, por qué estar orgullosos, por qué pensar que somos mejor que las otras personas, porque lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado, por la gracia de Dios. Dice Pablo en este versículo número 12:3, dice, sino con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De acuerdo a lo que tú has recibido, es de acuerdo a tu medida de fe. Eso es lo que tú has recibido. Hay una fe que ciertamente es para salvación, y que toda persona que es salva posee, y que toda persona que ha sido salva ha poseído para llegar a creer en Jesucristo, en el único y suficiente Salvador. Pero hay una fe que es como quizás como la de Moisés. Porque te puedes imaginar, o tú mismo ponerte en el lugar de Moisés, y que tengas una varita, y con esa varita vayas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Puedes imaginar la fe que tenía Moisés? Que con una varita él iba a ir delante de Faraón, iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Bueno, Pablo está hablando de una fe muy similar a esta, o una fe como esta. Que Dios lo que te ha dado, te lo ha dado por gracia, pero de acuerdo a tu fe va a ser el resultado quizás que vas a tener en tu ministerio. Así como el resultado que tuvo Moisés, que conocerán la historia que viene en Éxodo, cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. O como Daniel, otro hombre que poseía una gran cantidad de fe. Todo lo que él realizó, cómo fue puesto en el foso de los leones, en un horno, todo lo que le ocurrió. Pero cómo él tenía una medida de fe, que Dios lo utilizó de una gran manera. Es así como usted va a ser utilizado, de acuerdo a su medida de fe. De acuerdo a cómo usted le crea a Dios, de lo que Dios va a hacer con usted. Y por la gracia de Dios que le ha dado ese don. Primera de Corintios 12:11. Damos la vuelta nuevamente a la carta. 12:11 dice la palabra de Dios.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular, como Él quiere, dice este versículo. Dios da la fe, Dios es el que provee, Dios es el que da los dones. Proverbios 3:7 nos habla acerca de la sabiduría, de que no seas sabio. Que no busques tener una evaluación conforme a tu inteligencia. Que no busques tener una evaluación conforme al mundo. Que no tengas un alto concepto de ti mismo. Que no pienses que tú eres el que estás por encima de todos los demás. Que esa evaluación te lo pueda dar las personas que están a tu alrededor. Pero en base, no a tu identidad, aquí viene otra palabra importante, que ese concepto que las personas tienen en ti, que no sea en base a tu identidad, sino que sean en base a la identidad de Cristo. Que no vean al hermano Víctor, que no vean a la hermana Suri, que no vean a la hermana Sheila, que no vean su identidad de ustedes, que vean en ustedes la identidad de Cristo. Que vean en ustedes la identidad de Cristo. Y que ese concepto del que yo estoy hablando impacte, pero no porque están buscando impactar ustedes, sino porque Cristo está impactando en las demás personas. Romanos, seguimos adelante. Versículo número 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros unos de los otros. Ahora creo que podemos empezar a entender el por qué no te debes sentir mejor que la otra persona. Que no tienes un rol más importante que el otro hermano que está a tu lado. Que no tienes un rol más importante. Y ahora podemos imaginar lo que sucedía con los corintios. Pero la pregunta es, ¿cómo poder llegar a hacerlo? Colosenses 3:23. ¿Cómo poder llegar a hacerlo? Colosenses. Filipenses, Colosenses. 3:23. Registra lo siguiente. ¿Cómo es que no te vas a sentir mejor que tu hermano? ¿Cómo es que no vas a sentir que tienes un mejor ministerio, un mejor rol, que tú estás haciendo mejor trabajo? ¿Cómo llegar a hacerlo? Colosenses 3:23 dice lo siguiente. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, no para nosotros. Cada cosa que tú hagas, hazlo para el Señor. Hazlo pensando en el Señor. Porque al final de cuentas, Él es quien te va a recompensar. Él es el que está viendo lo que tú estás haciendo. Aun cuando tú piensas que nadie te está mirando, Dios te está mirando. Aun cuando tú piensas que dentro de la congregación tu trabajo no es reconocido, para Dios es importante. Él lo está reconociendo. De manera que tú debes de seguir trabajando, porque todo lo debes de hacer, ¿cómo? Para el Señor. 1 Corintios 10:31, regresamos. 10:31 dice lo siguiente. 10:31. 30, voy a leer. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? 31. Sí pues, coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que dice, incluso si comes, incluso si bebes, hazlo para la gloria del Señor. Hazlo para la gloria del Señor. De manera que todo lo que tú hagas, hazlo para Él. Es la manera como tú vas a poder llevar a cabo lo que Dios te está pidiendo. Todo hacerlo para Él. Y ahora viene la ilustración del cuerpo. También está en 1 Corintios, en el capítulo 12.
la ilustración del cuerpo. ¿Cómo es que funciona un cuerpo? En armonía. Cuando no funciona un cuerpo en armonía, es que ese cuerpo está enfermo. Es que uno de sus miembros no está haciendo una función. De manera que no lleva el proceso que debería de llevar el cuerpo a perfección. Y eso es lo que sucede cuando uno de sus miembros está enfermo. Y ahora Pablo viene a ilustrarnos con un cuerpo. Un cuerpo. Romanos 12 dice lo siguiente. Perdón. 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice. Regresamos ahí mismo al versículo número 4. En el 4 Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Un cuerpo, y luego nos menciona que hay diversidad de dones, para venirnos a explicar cómo es que funciona un cuerpo. Luego, este mismo capítulo, voy a dar lectura, dice, del versículo 3 en adelante, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo, dice este versículo, y nos da una idea de cómo es que Pablo está nos está ilustrando acerca de cómo funciona un cuerpo. De manera que un cuerpo tiene diferentes funciones por todos los miembros que tiene el cuerpo. Que tiene una mano, bueno, tiene en realidad 2 manos, 2 pies, un oído, un olfato. Y que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función dentro del cuerpo. Pero al final de cuentas viene a ser una unidad para que ese cuerpo funcione en armonía, en perfección. De manera que viene a ilustrar acerca el cuerpo de Cristo. Acerca del cuerpo de Cristo también. Dentro de una congregación, dentro de una iglesia, hay diferentes dones que Dios ha dado a los miembros. Pero regresamos nuevamente al tema con el que iniciamos. Nuevamente regresamos al tema. Todo debe de funcionar en armonía y en la iglesia debe ser de la misma manera. De manera que cada miembro, cada persona ha recibido un don diferente. Un don diferente, pero de la misma importancia que el de los otros hermanos que han recibido un don diferente al de ellos. Hablamos acerca del don de lenguas, hablamos acerca del don de profecías, pero que todo viene a ser importante dentro del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda funcionar en armonía. Un cuerpo tiene diferentes funciones, pero tiene una sola cabeza, tiene un solo cerebro. Y la palabra de Dios nos ilustra que esa cabeza es Cristo para la iglesia. Que esa cabeza es Cristo y que todos nosotros debemos de funcionar de acuerdo al don que Él nos haya dado. Todos son importantes. 1 Corintios 12:14 dice lo siguiente. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros.
son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. En el 12:19 dice lo siguiente: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De manera que nos ilustra cómo es que un cuerpo tiene muchos miembros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. Dice versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Le dice a la iglesia. Funcionamiento, la manera de operar del cuerpo. Los dones que Dios nos ha dado por gracia es lo que hay dentro de la iglesia. Regresamos a Romanos capítulo 12. En el versículo 7 dice 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, dice. Es el primer don que menciona Romanos en el capítulo 6, el don de profecía. Y usted puede pensar acerca de cómo es que Dios obraba anteriormente, acerca de la profecía, acerca de los profetas, cómo Dios se comunicaba con ellos. Y puede ir y leer los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Los libros de los profetas. Y Dios les relevaba, les daba palabra, les hablaba con ellos a través de sueños, a través de diferentes formas, pero Dios hablaba con ellos y se comunicaba con ellos para que ellos fueran el medio de comunicación al pueblo. Era como era en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todavía podemos pensar que la Biblia sigue hablando del don de profecía. Pero el don de profecía ya no es como el del Antiguo Testamento, de manera que nosotros entendemos que la palabra de Dios ya se cerró. Dios ya no está dando palabra nueva. Ya no está añadiendo libros a la Biblia. De manera que la Biblia ya cerró. Ya está todo escrito, todo lo que nosotros debemos de saber. Entonces, ¿qué es para nosotros ahora un profeta? Un profeta desde el Antiguo Testamento y ahora también en el Nuevo Testamento viene siendo una definición de que es un mensajero de Dios. Prácticamente estamos hablando de una persona que comparte la palabra de Dios. Prácticamente estamos hablando de un predicador, que es el que lleva el mensaje de Dios. No una palabra nueva, sino lo que ya está escrito en la palabra. Es traerla a la luz de las personas, de los oyentes. No que Dios me está revelando, sino que Dios me está dando entendimiento de esa palabra para que yo la pueda comunicar. Pero Él ya lo dijo. Ya está aquí en su palabra. Y no se va a seguir comunicando como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que ahora es el método de comunicación para con el pueblo de Dios. Y Dios ciertamente, Él sigue hablando a través de lo que ya está aquí y que lo que nosotros ya tenemos en su palabra. Él habla a nuestros corazones a través de su palabra. Luego prácticamente sigue la palabra de Dios hablando, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Nos detenemos aquí nuevamente en el don de servicio. Quizás es el que menos quieren ejercer, o el que menos quieren ejercer los hermanos. Pero hay personas que tienen ese don de servicio. Hay personas que son muy serviciales. Hay personas que dentro de la congregación, que si ven que hace falta acomodar sillas, acomodan sillas. Si ven que hace falta barrer, barren. Si ven que hace falta algo, ellos están dispuestos incluso a darlo primero antes de que ellos lo usen. Porque de hecho así fue nuestro Dios. Así es nuestro Dios al que nosotros estamos siguiendo. Porque Él vino no a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces es algo que quizás se batalla dentro de las congregaciones con los servicios. Sin embargo, una persona que ha sido llamada, esa persona lo hace de todo corazón y lo hace anteponiendo sus intereses a la persona que Él va a servir. De manera que lo hace con alegría.
Si Él va a ceder la silla, Él lo hace con todo gozo. Si Él va a cargar tus maletas, lo hace con gozo. Lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque Él ha entendido y está entendiendo que lo que está haciendo no lo está haciendo para Él, sino lo está haciendo para Dios. Y esa es la medida en que la persona va a poder servir a Dios. Tienes que anteponer tus intereses. Tienes que anteponer tus intereses. Quizás no vas a ser el más visto. Quizás no vas a ser el más visto o el que más van a observar las personas. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo número 28 dice lo siguiente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a servir. Perdón, dice, el Hijo del Hombre vino. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lucas capítulo 10. Versículo 40. Capítulo 10, en el versículo 40. Dice lo siguiente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Esta es una historia acerca de Marta y de su hermana, que dice la Biblia que Marta se afanaba por servir. Era su don, ella servía. Pero lo que nos ilustra es que ese servicio debe de ser, pero sin descuidar también la otra parte. Entonces debe de ser un servicio equilibrado también. Debe de ser un servicio equilibrado, sin descuidar lo más importante. Luego, regresando a Romanos, capítulo 12, dice lo siguiente, el que enseña, hablando acerca de maestros, el que enseña que se ocupe de enseñar. Eso es lo que Dios le ha dado. Un maestro tiene una facilidad de entender para después explicar lo que él ya entendió. Tiene paciencia para volver a explicar lo que ya explicó. No importa cuántas veces lo tenga que explicar. Él tiene paciencia para explicar una vez. Él tiene métodos para enseñar. Para enseñar a las personas que quizás no entienden de una manera y él poderlo ilustrar de otra manera. Los maestros constantemente están buscando métodos para hacerte que tú aprendas. Si no lo haces de una manera audible, que lo hagas de una manera visual. Pero ellos están buscando que tú aprendas. Y si Dios ha dado ese don, que tú te ocupes de ese don, porque tú tienes esa facilidad. No importa que tú solo tengas la primaria. No importa que tú tengas todos los títulos que puedas tener. Pero si Dios te ha dado ese don, es para que tú lo ocupes en lo que Dios te ha dado. Ahora decía, quizás solo tienes la primaria, pero aquí no cuentan los títulos, no cuentan las maestrías, no cuentan los doctorados, sino lo que Dios ha puesto en ti, para que lo uses para su servicio. Si es enseñar, de ser maestro, que tú enseñes, que tú expliques. Ahora viene el otro don que está hablando este mismo pasaje, la exhortación. El don de la exhortación. Quizás un don complicado para muchas personas que no tienen ese don. Quizás complicado para las personas, que no tienen ese don. La exhortación es tener ese tacto. Es poder llegar y poder hablar con esa persona. Y exhortarla con amor. De manera que tú le vas a estar amonestando que deje de hacer o que se arrepienta de lo que ya hizo y que vuelva
a Dios, tú le vas a estar amonestando. Con una mano tú le vas a estar amonestando. Pero con la otra mano tú le vas a estar consolando. ¿Para qué? Para que esa persona también se sienta amada. Para que esa persona, porque tú le estás exhortando, no deje el camino a Dios, sino que vuelva a Dios. Tú vas a tener ese tacto, si tienes ese don de la exhortación. Primera de Timoteo, en el capítulo 5, Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. O sea, exhórtales con amor, exhórtales con respeto, de manera que esas personas no vayan a abandonar la congregación, no vayan a abandonar, sino que esas personas regresen si se han alejado. Tú exhórtales, si Dios te ha dado esa facilidad. Dice el 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Lo que Dios te ha dado, con que Dios te ha equipado, tú úsalo para el servicio de Dios. Y no te lo has ganado tú, sino que Dios te lo ha dado por gracia. Dios te lo ha dado por gracia. Te ha dado un don para que tú lo uses para su servicio, para que tú lo uses dentro de la congregación. Dios te ha dado un servicio. Dios te ha dado un don. Dios te ha dado un don. Te ha dado un don, hermano. ¿Te das cuenta cómo es nuestro Dios? Que para poder servir, Él mismo te está dando lo que tú necesitas. Él te está equipando con lo que tú necesitas para su servicio. Para que a través de todos estos servicios de los que acabamos de hablar, de los dones que estamos hablando, podamos todos estar en armonía, formando parte de un cuerpo que es la iglesia, y no estando divididos, sino todos funcionando de una manera armónica, en armonía, no en división. Hermano, usa lo que Dios te ha dado por su gracia y no te sientas en un más alto nivel que otras personas, porque Dios te lo ha dado únicamente por su gracia, no porque tú te lo hayas ganado. Ahora, usa lo que Dios te ha dado. Padre, gracias porque nos has dado esta mañana, Padre, y se ha puesto tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, Padre, que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Padre, para poder seguir adelante, Padre. Padre, pedimos también por tu iglesia, Padre, que tú des todos los medios para poder seguir